Dios te bendiga. Es un poquito oscuro, pero así vamos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muchas personas conocen la autoridad, el poder que tienen las palabras, pero usualmente cuando se hablan de las palabras se le da una connotación negativa. Por ejemplo, cuando uno habla malas palabras o cuando una persona le habla, le dice estúpido o bruto a un niño. Y es verdad que esas cosas son importantes, pero cuando uno lee la palabra de Dios, encuentra que el Señor Jesús, durante el tiempo de la tentación, Satanás le hizo una sugerencia, por decirlo de esa manera, a Jesús, y le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y Jesús le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede o sale de la boca de Dios. Y las palabras, según lo que acabo de leer ahí, son bien importantes en tantas formas, pero hay que tener en cuenta que así como Jesús fue tentado, Adán y Eva fueron tentados de la misma manera, con palabras. El enemigo siempre usa el campo de batalla de él, podremos decirlo de esta manera, es la mente. Cuando las personas están creciendo en el Señor, Él pone duda a las cosas que uno está aprendiendo sobre la palabra de Dios. Y a Eva, Él le vino con una pregunta parecida. Le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y Él empezó por ahí con las palabras. Y eso es lo que está hablando ahí en 2 Corintios 10. Porque ahí dice... porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Muchos piensan que la fortaleza está hablando de castillos, de demonios, de principados. Y aunque los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas son entidades demoníacas y tienen a veces fortaleza, pero aquí está hablando más bien de la batalla que tenemos en el mundo espiritual y en el mundo mental. Porque Satanás, el diablo, el enemigo, siempre va a poner duda a lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que está hablando ahí, porque dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando uno tiene un conocimiento de la palabra de Dios, y por eso es que hemos estado hablando sobre esto en otras ocasiones, sobre las diferentes cosas que se han enseñado, que se han practicado, que se han proclamado, que se han... predicado en los púlpitos, muchas cosas, no todo, por supuesto, son cosas a veces que se han levantado contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y la otra vez le estaba hablando sobre ciertas cosas y no he terminado de hablar de esas cosas, pero no voy a volver a repetirlo todo. Prácticas, cosas que se hacen que no son necesariamente escriturales, pero que tampoco son malas necesariamente, siempre y cuando las personas que practican tales cosas no juzguen a otro porque no lo hacen igual que ellos. Le di un ejemplo, que la palabra de Dios no dice que cuando uno lea la Biblia diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos lo hacen, y si lo hacen está bien, si no lo hacen está bien como quiera. Pero el pecado o lo mal se pone cuando ellos que lo hacen ven a otros que no lo hacen y lo juzgan pensando de que la Biblia dice que se tiene que hacer de esa manera, y no es así. Hay otras cosas peores que se han hecho en las iglesias del Señor y cosas que se están enseñando, que se enseñaron en el pasado y aún todavía se están enseñando ciertas cosas que se levantan contra lo que ha dicho Dios, contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Y parte del problema es
no sé si somos los hispanos, si somos los cristianos, si somos los cristianos hispanos, que tienen una mala costumbre de estar repitiendo cosas que oyen a una persona hablando de un púlpito, sea hombre o mujer de Dios, no importa, basado simplemente en lo que lo dijo fulano, porque es un pastor, porque es un evangelista, porque es un profeta, porque es un apóstol o un maestro, o quien quiera que sea, y no investigan en la palabra de Dios. El hecho de que una persona tenga una posición en el ministerio no quiere decir que uno es perfecto y todos podemos cometer errores sobre ciertas cosas que se dicen, pero el verdadero hombre de Dios busca siempre hablar lo que dice la palabra de Dios y no añadirle cosas y menos repetir lo que oyó que dijo fulano o perencejo, como dicen por ahí. Y muchas de estas cosas perjudican de diferentes maneras, porque cuando usted lee la Biblia, encuentra de que desde aún ese tiempo, desde el tiempo de los apóstoles, se estaban levantando falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y esas cosas, cuando uno oye falsas doctrinas, falsas enseñanzas, muchos piensan que es algo bien asombroso, algo que de lejos usted va a ver de que era algo falso. Sin embargo, muchas de estas cosas entraron sigilosamente a través de Satanás, así como Satanás tentó a Eva y ha tentado a tantas personas a través de los años, y aún trató de tentar a Jesús. Bueno, lo tentó, pero no tuvo la victoria contra Jesús. Ese es el campo número uno de batalla del enemigo, la mente, cambiar o distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Y la gente no le han dado una importancia a las palabras. Las palabras son vehículos que se utilizan para atraer afuera de la mente de la persona los pensamientos, los ideales, los conceptos, las filosofías y tantas otras cosas. Y muchas de estas cosas que se han hablado a veces tiene un sonido de que son verdaderas, porque especialmente cuando uno oye a una persona que uno lo considera un hombre o mujer de Dios, pues se le ha hecho fácil a las personas oír estas cosas y no escudriñar la palabra. La palabra de Dios, como dije, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y aquí lo que está hablando Pablo en 2 Corintios es que cuando vengan pensamientos, cuando vean ideas, cuando vengan conceptos a la mente de una persona, se supone que uno con diligencia escudriña la palabra. Primero que nada, si usted conoce la palabra, cuando vienen estas cosas, estas ideas, estos pensamientos, estas filosofías, esta religión o estas costumbres raras que se enseñan o predican en las iglesias, y no estoy diciendo que en todas las iglesias se están haciendo estas cosas, pero muchas veces cuando una persona está oyendo un mensaje, puede que un porcentaje alto, 70-80% de lo que se está hablando está escrituralmente bien, pero siempre hay una que otra cosa que a veces se tira, se injerta, dependiendo de cómo la persona que está predicando o enseñando haya estudiado la palabra, y no lo investigan correctamente y se extraen pensamientos erróneos. Por ejemplo, ayer yo puse antes de acostarme sobre que he oído muchas personas que dicen hay que provocar a Dios. En mi experiencia personalmente, cuando yo único oía esa palabra usarse, era usualmente cuando había un problema matrimonial donde había infidelidad. Y siempre salía que una persona era infiel y decía, no, fue que fulano me provocó, no, fue que fulano me provocó. Cuando usted lee la Biblia, encuentra que los versículos que habla de provocar, especialmente en el Antiguo Testamento, hablan de me provocaron a ira, diciendo Dios hablando, me provocaste a celos, siempre con una connotación negativa. Y por lo menos yo, de todos los versículos que he leído, solo he encontrado uno que tiene una connotación un poquito positiva, y tampoco es positiva, porque creo que es Pablo que está hablando, diciéndole que
que es necesario provocar a celos a la nación israelita con los gentiles, que ellos vean a los gentiles salvándose para que ellos tengan celos y entren. Esa es la única, por lo menos que yo haya leído, que en la Biblia habla o usa esa palabra provocar en una connotación relativamente positiva. Pero casi todas las otras veces es negativa en la forma que se usa la palabra provocar. Cuando uno busca en el diccionario, esa palabrita provocar es incitar, es molestar tanto a una persona con sus palabras, con sus hechos, con sus acciones, hasta el punto que esa persona se siente obligado o se siente empujado a hacer algo que ellos no querían hacer. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que Dios está mucho más dispuesto de lo que usted y yo pensamos en bendecirnos, en llenarlo con su espíritu, en sanarnos, en prosperarnos y tantas otras cosas que dice la Biblia buena, que dice la palabra de Dios. Y sin embargo, se oyen personas que son hombres y mujeres de Dios, no estoy diciendo que no lo sean, simplemente que por error quizás por costumbre, quizás porque oyeron a otra persona usar esos términos, dicen que vamos a provocar a Dios a bendecirnos, a provocar a Dios a no sé qué, pero si usted lee la Biblia encuentra que Dios está mucho más dispuesto para bendecirnos. No dice la misma palabra que de tal manera, esa fue la manera tal que Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en otra parte dice Jesús mismo, el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Y también dice la palabra que al que cree todo es posible. Quiere decir que si usted cree, si usted tiene fe, si usted está pidiendo conforme a la palabra de Dios, lo que usted le está pidiendo a Dios, usted no tiene que llegar a tal extremo, vamos a decirlo de esa manera, de tener que provocar a Dios a bendecirlo, a darle lo que usted está pidiendo, siempre y cuando usted lo esté pidiendo en fe y conforme a la palabra de Dios. Ahora, estoy hablando de esa palabra nada más, pero hay otros conceptos que se están viendo en la iglesia y no voy a hablar de todos ahora porque en los próximos días y semanas pues seguiremos hablando de esto. Pero estas cosas, usted tiene que entender esto. El problema con estas palabras, porque uno puede decir, ok, pues esa palabra quizás no es la mejor usarla, pero usted entiende lo que está diciendo. Las palabras, además de ser vehículos para transmitir o sacar de adentro los pensamientos, los conceptos, la filosofía o los ideales que una persona puede tener por dentro, también son semillas. Cuando usted lee la parábola que Jesús habló sobre el sembrador, se da a entender claramente de que toda palabra que uno habla es una semilla y tiene la oportunidad de crecer. Y cuando usted o yo o cualquier otra persona, cristiano o no, o lo que sea, está hablando ciertas palabras y mientras más se repite, más se propaga ese pensamiento o ese concepto o esa palabra, más crece esa semilla. Y una de las cosas que yo he notado a través de los años es que cuando se usan estos términos muchas veces se contradice lo que dice la palabra de Dios. Yo me recuerdo cuán frustrante era cuando yo estaba joven, antes de conocer estas cosas de la palabra de Dios, que uno oía que decían Dios salva, Dios sana, Dios bautiza con poder en un culto, y después varios días después decían sí, pero Dios te va a castigar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a mandar para el infierno, o Dios no te quiere sanar, o Dios no quiere sanar tu hijo, o cualquier término así, y había siempre una contrariedad, y esas semillas contrarias, esas cosas que se estaban hablando, y hay muchas cosas que se están hablando hoy en día que contradicen lo que Dios ha establecido y ya ha dicho en su palabra, y esas cosas van creciendo. Por eso es que usted ve muchas personas que no piden con fe porque tienen una confusión. En la iglesia del Señor hay una clase de confusión. Yo le llamo un arroz con pollo, pero si vamos al caso sería un paella, para los que saben lo que es un paella. Porque es una mezcla de cosas que aunque suenan, vuelvo y repito, suenan bien al oído, pero contradicen la palabra de Dios. Esta palabra que yo acabo de leerla, en inglés le llama que
dice que son imaginaciones y toda cosa alta que se exalta al conocimiento de Dios. Si usted quiere saber lo que dice el Señor y qué es lo que está introduciendo el enemigo a través de pensamientos, porque esa es parte del problema, que muchas de estas cosas que se están introduciendo que son raras, y especialmente, y aunque no sean raras, que suenen bien, usted tiene que entender que muchas de estas cosas son pensamientos que el enemigo ha introducido. Después que usted lee en el capítulo 13 de Mateo sobre la parábola del sembrador, encuentra que Jesús habla otra parábola donde dice el trigo y la cizaña. Y cuando él explica la parábola del trigo y la cizaña, una de las cosas que él explica es que el enemigo, mientras los labradores estaban durmiendo, introdujo cizaña al sembrado. Y el Señor Jesús dice que esas cizañas fueron personas que trabajan para el enemigo, para Satanás, para el diablo, introduciéndolo en la iglesia. No estoy diciendo que los que están predicando estas cosas raras o malinterpretación de la palabra o de términos o conceptos contrarios a la palabra de Dios son del enemigo, pero estoy diciendo que hay cosas que el enemigo ha implantado. Quizás una persona oyó a otra, o quizás un pensamiento le vino y esa persona, ese predicador, ese hombre de Dios o mujer de Dios se ha convencido quizás de que lo que está hablando es un concepto de Dios sin haberlo investigado en la palabra, y viene y lo transmite, lo predica, lo enseña, lo que sea, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Mi consejo, pues, antes de despedirme, y vamos a seguir hablando sobre estas cosas más luego, es que usted conozca la palabra de Dios. Jesús, que fue una de las cosas que primero yo hablé en estos videos, Mateo 24 dice: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y repito lo que dije anteriormente, eso simplemente está hablando, y se lo puedo decir de esta manera. Jesús lo que dijo es, miren que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y yo soy, diciendo yo soy el ungido. Eso es lo que está diciendo ahí, porque luego más abajo en ese capítulo él habla de falsos profetas y falsos maestros, pero en ese versículo al principio de Mateo 24 está hablando de gente que son de Dios, gente que aman al Señor. No estoy diciendo que no lo sean, por la razón que sea, están enseñando cosas que son falsas porque si contradice la palabra de Dios, son falsas. No puede estar la palabra bien y una falsedad bien. O es una o la otra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y la próxima vez hablamos un poquito más sobre esto. Y si te gustó lo que estoy hablando, pues compártelo con otros. Dios te bendiga.